Tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este seminario sobre evolución del Internet rural en el Perú. Este es el segundo seminario de una serie de seminarios que estamos haciendo sobre la temática de la brecha digital en el Perú. Esta serie de seminarios son organizados por la Internet Society, capítulo Perú, para cumplir con la misión que tiene la Internet Society de hacer cada vez un Internet más inclusivo, más confiable y que pueda llegar a muchas más personas. Como parte de este propósito, en el capítulo Perú estamos organizando una serie de seminarios dedicados a la brecha digital, pero además tenemos otra serie de acciones, como por ejemplo el difundir la encriptación y algunos otros temas más relacionados directamente al Internet, o sea, al desarrollo del Internet. Para esta serie de seminarios contamos con la colaboración de Carlos Guamán. Carlos Guamán es un economista de muchos años dedicado al trabajo de consultoría y desarrollo de información en el campo de la conectividad y la economía digital. Él es digamos, el dueño de la empresa llamada DN Consultores y con él hemos desarrollado o estamos desarrollando una serie de acciones relacionadas básicamente al desarrollo del Internet en el Perú. Entonces, en este caso, Carlos Guamán va a ser el encargado de dar la exposición sobre la evolución del Internet rural en nuestro país. Para no hacerla más larga, dejo a Carlos Guamán para que haga la exposición inicial y después estaremos conversando con nuestros panelistas. Buenas noches con todos. Buenas noches, Alfredo, especialmente. Gracias por la invitación. En efecto, es un gusto compartir este conversatorio además de tu caso, con Mesías Guevara, el ampliamente conocido experto en la materia y además con una presencia legislativa y ejecutiva sumamente reconocida en el ámbito de la conectividad digital, y con Stalin Rivera de Internet para Todos, un actor con mucha presencia en dicho ámbito. Muy bien, sin más voy a compartir la presentación. Eh, Me dicen por favor si la pueden ver. Correcto. Bien, gracias. Entonces, sí, vamos a ver cómo se ha comportado el Internet móvil rural, y para ello vamos a mostrar dos tipos de informaciones. Una alude a el contexto de la ruralidad en el país, tanto a nivel de departamentos como a qué características distinguen el ámbito rural, sobre todo en contraste con el ámbito urbano. Y luego de ello vamos a traer los indicadores, ¿no? Y vamos a asociarlo a los departamentos que tengan mayor o menor presencia de ruralidad. Bien, entonces en el contexto, acá tenemos la situación de la población del país eh, a nivel nacional respecto a qué tan urbano o rural es. Hemos clasificado esta información en términos de provincias. Como bien sabemos, en el país tenemos cerca de 200 provincias. Y ven ustedes los colores en el mapa del Perú a la derecha, que mientras más oscuro, más urbano, y viceversa, mientras más claro el tono verde, más rural. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar aquí? Es que el ámbito urbano en el país se concentra en la costa. Eso no es una novedad, todos lo conocemos, y cuenta también con algunos focos bastante específicos en la sierra, sobre todo en la Sierra Estatal, como ustedes pueden notar, y en la selva, donde lo que ven arriba a la derecha es la provincia de Maynas, donde se ubica la ciudad de Loreto. En buena cuenta, tenemos que el ámbito rural representa el 77% del área geográfica del país, y siendo ese 77% alberga a solo 19% de la población. En contraste, lo que tenemos es que el ámbito urbano, que es poco menos de 300.000 kilómetros cuadrados, eh, que representa 23% del área geográfica de nuestro país, y alberga, sin embargo, a más del 80% de la población, 28 millones de habitantes. Entonces, acá tenemos que ese 80% de la población se concentra en una buena cantidad de provincias del país ubicadas en la costa, más decíamos algunos focos bastante específicos en la Sierra Central sobre todo y en la selva.
Eso a nivel demográfico. A nivel de ingreso familiar, es decir, a nivel económico, lo que tenemos es que las provincias del país con un nivel de ingreso alto son bastante pocas y además de Lima metropolitana, esa clasificación corresponde a algunas provincias en el departamento de Ica, más al sur en el departamento de Arequipa y Moquegua y Tacna. Y en el norte también, algunas muy pocas provincias del país. Y en la selva apenas algunas, dos o tres de ellas. Eso es lo que tenemos a nivel de ingresos altos. Y más bien, nótese que si en el mapa del Perú observamos dónde se concentran las provincias con ingresos bajos, podremos notar que se ubican alrededor de, es decir, de forma contigua a la cordillera de los Andes, ya sea hacia el lado más oeste, occidental u oriental. Entonces, esa es una situación bastante reveladora en el sentido de que la complejidad geográfica del país suele determinar la existencia de una serie de factores que frenan el desarrollo económico de las provincias. Entonces, eso a nivel demográfico y a nivel económico. Esto lo podemos sintetizar aquí. Este gráfico ya lo hemos mostrado antes, pero dada la utilidad que nos ofrece, consideramos que siempre vale la pena refrescarlo. Y nos referimos a precisamente esos dos componentes. En el eje vertical vemos el ingrediente demográfico y en el eje horizontal tenemos el ingrediente económico. ¿Y qué es lo que este gráfico intenta mostrar? Por un lado, a nivel económico, en el eje horizontal, lo que tenemos es que mientras más a la izquierda el ingreso es mayor y mientras más a la derecha el ingreso es menor. ¿Qué significa esto? Que las provincias del país que se ubican, las provincias, o en este caso los departamentos, que se ubican más a la izquierda, tienen un nivel de ingreso familiar más alto y por lo tanto tienen una demanda por los servicios de conectividad mayor y viceversa, quienes se ubican más a la derecha tienen un ingreso familiar más bajo y por lo tanto un volumen de demanda menor. ¿No? Y ese volumen de demanda influye en cuál es la sostenibilidad que puedan tener la provisión de servicio. En el eje vertical, lo que tenemos es la demografía, de modo tal que mientras más alta es la densidad demográfica, está más abajo y viceversa, mientras más baja, arriba. ¿Por qué la densidad demográfica es relevante para la identificación de los factores que influyen en la sostenibilidad del servicio? Porque esta mayor densidad demográfica significa que en una misma área geográfica hay una mayor cantidad de población que puede consumir el servicio. Por lo tanto, en términos de la oferta es mucho más eficiente. Lo que solemos decir los economistas es que los costos unitarios son menores y por lo tanto la sostenibilidad del servicio es mayor. Entonces, en buena cuenta, todos los departamentos que se encuentran abajo a la izquierda son aquellos que ofrecen unas mejores condiciones de sostenibilidad y viceversa, quienes se van alejando respecto al eje eh, al eje inferior a la derecha, a la izquierda, perdón, son los departamentos que enfrentan mayores dificultades para lograr la sostenibilidad. No es extraño entonces que los departamentos de color de una tonalidad marrón, es decir, aquellos con mayor presencia urbana, son quienes ofrecen mayores condiciones de sostenibilidad y aquellas otras regiones con mayor presencia rural, en color verde, enfrentan más dificultades para ello. Eso que por supuesto lo conocemos, es importante visibilizarlo, a través de estos indicadores económicos que ilustran cuál es la magnitud de esta brecha entre ambos perfiles de regiones en el país. Muy bien, con ese contexto, e intentando ajustarme a los tiempos, vemos qué es lo que ocurre a nivel del Internet móvil precisamente. Podemos distinguir a las 24 regiones del país en lo que podemos denominar macroregiones, es decir, conjuntos de regiones que tienen alguna afinidad geográfica. Y en ese sentido hablamos de, además de Lima, hablamos de la costa norte, de la costa sur, de la selva centro, Sierra Sur, etcétera. Entonces, identificamos en esta gráfica un alto grado de relación entre el nivel de ingreso familiar y el nivel de penetración de usuarios de Internet móvil en las regiones, en este caso en las macroregiones. Es una relación bastante significativa, es decir, el nivel de ingreso familiar influye muchísimo en cuál es el grado de la penetración de uso del Internet móvil, siendo el Internet móvil mucho más presente, ¿no?, en el ámbito rural. Esto cuando vemos de departamento en departamento lo podemos registrar en el gráfico de la derecha.
vemos que la relación es efectivamente bastante alta y una vez más, aquellos departamentos con una mayor presencia urbana, en color marrón, se encuentran más a la derecha porque tienen un nivel de ingreso familiar mayor y a consecuencia de ello, según esta comparativa estadística, tienen también un mayor nivel de penetración. Y viceversa, los departamentos con mayor presencia rural, al contrario, tienen un nivel de penetración menor. Vemos diferentes situaciones caso por caso. Por ejemplo, ustedes pueden notar Loreto, que tiene un nivel de penetración de Internet móvil especialmente bajo, es decir, debiera ubicarse para el nivel de ingreso familiar que tiene el departamento en un nivel mayor, más cerca de la curva punteada que ustedes pueden distinguir. Sin embargo, ahí entran factores ajenos al ingreso familiar, ajenos a las consideraciones de demanda, que explican este nivel de penetración relativamente bajo. Y sabemos muy bien que tiene un nivel de complejidad geográfica especialmente desafiante. Entonces, esto es lo que tenemos, existe una relación de causalidad significativa entre el nivel de ingreso familiar y cuánto es el nivel de la penetración que tiene el servicio de Internet móvil en los departamentos, donde a su vez aquellos más urbanos tienen un mayor nivel de penetración y aquellos más rurales lo contrario. Y vemos el caso a caso de uno en uno los departamentos. Es importante la comparativa respecto al 2019 porque es el año prepandemia. Bien sabemos que el año 2020 marcó un hito disruptivo porque implicó un crecimiento en el nivel de uso en el nivel del acceso a Internet o el nivel de la demanda por conectividad digital que nunca antes se había registrado. Entonces, es un punto de referencia, estando 5 años desde entonces. ¿Qué es lo que encontramos en ese sentido? Encontramos que todos los departamentos que tienen un color verde, es decir, tienen una mayor presencia rural, registran un nivel de crecimiento mayor que los departamentos con mayor presencia urbana. A manera de ilustración, podemos citar los casos que están encerrados en un recuadro. En Lima, por ejemplo, la penetración creció de 63 a 79. ¿Es un crecimiento? Por supuesto que sí. Hay un 16% de crecimiento porcentual. Sin embargo, si lo comparamos, ¿y por qué Lima? ¿No? Porque Lima es el departamento del país que en el año 2019 registraba el mayor nivel de penetración. En el otro extremo tenemos el caso de Huánuco, que en el año 2019 tenía un nivel de penetración, el más bajo, de apenas 17%, y 5 años más adelante ha crecido al 53%, es decir, más del triple. Entonces, si nos detuviéramos a ver caso por caso, salvo alguna excepción por ahí, en general todos los departamentos con mayor presencia rural han crecido más que los departamentos con mayor presencia urbana. Esto lo podemos distinguir aquí con mayor claridad. Lo que tenemos es una penetración, un nivel de penetración en el eje horizontal y la tasa de crecimiento, es decir, cuánto ha crecido entre el 2019 y el 2023 en el eje vertical. ¿Y qué es lo que notamos? Es que todos, salvo alguna excepción, ¿no? Muy puntual, todos los departamentos con mayor presencia rural parten de un nivel de penetración bajo, pero con un nivel de crecimiento altamente significativo. Y tenemos el caso, mencionábamos Huánuco, que está por encima del 200%, y regiones como Cajamarca, bueno, Mesías, que nos acompaña esta noche, nos podrá también contar bastante sobre ello. En la Sierra Sur, Ayacucho, también Apurímac, el Cusco, ¿no? Pasco en la Sierra Central, etcétera, y algunos departamentos de la selva mantienen un nivel de penetración aún bajo, pero con una tasa de crecimiento que si la situación actual de este crecimiento mayor en los departamentos con mayor presencia rural permanece o incluso se acrecienta, podría contribuir a una reducción importante en las brechas. De modo que esto es lo que nos interesaba compartir y en ese sentido, una reflexión sobre qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que puede funcionar mejor. ¿Qué ha funcionado bien? Y aquí en un momento Stanley nos podrá contar la experiencia de Internet para Todos en ese sentido. Eh, Hace unos años, el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creó un mecanismo bastante innovador. No conocemos algún mecanismo similar en ningún país de Sudamérica, denominado Canon por Conectividad, por el cual el monto correspondiente al canon por el uso del espectro radioeléctrico podía dejar de ser
eh, entregado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y más bien ser utilizado contra ciertos compromisos, por supuesto, de cumplimiento, primero para la expansión de la conectividad y luego ya para la expansión y también para la renovación tecnológica, para que muchos centros poblados pasen de tener solamente 2G a 4G. ¿Eso ha funcionado bien? Sí. ¿Por qué podemos decir que ha funcionado bien? Además de las láminas previas, lo que tenemos es que toda la bolsa del 60% dispuesto por esta normativa, por este mecanismo, ha sido utilizada para este año 2024 y para el año 2025 prevemos algo similar e incluso no descartemos la posibilidad de que el tope de 60% pueda ser elevado. Segundo, modelos de negocio innovadores. Existen diversos casos, uno de ellos es propiamente el de operador de infraestructura móvil rural. Y en tercer lugar, lo que mencionamos hace un rato, la disrupción que significó la pandemia para a nivel nacional motivar un mayor uso del acceso a Internet por parte de los ciudadanos, de modo que este servicio de acceso a Internet ya se ha convertido en un producto de primera necesidad. ¿Qué es lo que puede mejorar hacia adelante? Y ahí recogeremos también, escucharemos con mucha atención lo que nos puedan mencionar los panelistas. Uno es, dado que el canon por conectividad ha funcionado tan bien, extenderlo a otras obligaciones económicas de los operadores con el Estado, además de, por supuesto, también elevar el tope que este canon por conectividad tiene, que ha pasado en los últimos 5 años primero de 10%, luego 40%, en el último año 60%, esto podría seguir elevándose. En un segundo lugar, dado que dado que tal como hemos mostrado en las láminas previas, eh, los departamentos con mayor presencia rural representan un mayor desafío porque conforme uno va alcanzando centros poblados más remotos, con mayor ingrediente de ruralidad, la complejidad se traduce en mayores costos y por lo tanto cualquier elemento que contribuya con una optimización de dichos costos debiera ser bienvenida no solamente por los modelos de negocios, sino también a través de la política pública. Y en ese sentido tenemos un recurso que son las redes de transporte regionales, que ya existe algún caso, en el caso de las redes de transporte o acceso regionales, que ya están siendo utilizados para el aprovechamiento de la conectividad. ¿No? Eso podría ser muchísimo más difundido para llegar precisamente a centros poblados más remotos. Y un tercer punto que no hemos mostrado aquí a través de gráficas, pero que sí es bastante conocido, es que como el acceso a Internet es todavía un recurso utilizado más para el acceso a información, el acceso a entretenimiento, el acceso a la comunicación entre los peruanos, pero no tanto para servicios que pueden tener eventualmente un mayor valor, tanto para el bienestar de las personas como para la productividad de las empresas, que es lo vinculado con economía digital, por ejemplo, a través del desarrollo de pymes digitales rurales, y también para actividades de gobierno digital, tales como la provisión de servicios de salud, educación y más, incluido, por supuesto, trámites de gobierno. De modo que estas son algunas pinceladas, espero haberme ceñido al tiempo, Alfredo, y quedo pues a los comentarios de los panelistas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Creo que tu presentación nos da una visión que parte de algunos aspectos que normalmente no estamos tratando, ¿no? Porque normalmente nosotros nos concentramos en saber exactamente o en tratar de ver cuántos celulares hay, cuántas hogares tienen internet, ese tipo de cosas. Pero estas correlaciones entre los ingresos, entre la forma de cómo los peruanos viven, referidos a su comportamiento en la penetración del internet, es altamente importante para llevar el tema de las políticas públicas a otro nivel. Porque solamente para recordarles, el hecho de la misión de Internet Society es también en algún momento lograr que podamos influir en las políticas públicas. Dicho esto, voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. El primer panelista es Mesías Guevara. Mesías es una persona ampliamente conocida, no solo en el ambiente de las telecomunicaciones, sino también en el ambiente político. Mesías es ingeniero electrónico de profesión, ha sido congresista de la República, es más, yo lo conocí cuando era congresista de la República y ha sido gobernador regional de Cajamarca. Él es uno de los impulsores de la ley de banda ancha y de la red dorsal nacional, la red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? Y entonces, como les decía, Mesías Guevara tiene una amplia presencia en este tema.
Actualmente, Mesías, tú estás trabajando en el comité de ese plan, ¿cierto? Entre las muchas otras cosas que haces. Nuestro otro panelista es Stanley Rivera, es el director comercial de Internet para Todos y es un ejecutivo que tiene mucha experiencia en el campo de las telecomunicaciones, tanto local como internacional, y ha tenido estudios de sostenibilidad en el MIT y políticas públicas en la Universidad del Pacífico, entre otras. En principio, cedería la palabra a Mesías Guevara para que nos diga, en base a la presentación de Carlos, ¿cómo ves? Primero, la primera conclusión es que el Internet rural ha crecido bastante. Entonces, la primera pregunta se refiere, ¿es esta la sensación que también se tiene ya desde el punto de vista de los habitantes de provincias? ¿Y cómo ves el hecho de desarrollarla aún más el Internet rural, ¿no? Para digamos, eliminar las brechas de desigualdad que aún tenemos. Gracias, Alfredo. Saludos a Stalin y saludos a Carlos. Eh, veo que la presentación que ha hecho Carlos, la veo muy bien, pero sin embargo creo de que hay que agregarle otras variables, mejor dicho, analizar otras variables. Eh, el tema de la... Voy a apagar mi cámara, por favor, ya porque se está yendo la señal. Eso es un tema que, por ejemplo, es una variable sí, que debemos de ver, que tiene que ver con la calidad del servicio. Entonces, y ahí fíjate que, Carlos, está muy bien que hayas tú relacionado o correlacionado la demografía con la economía. Pero, sin embargo, en la zona rural, a nivel nacional, es bueno y oportuno que demos un análisis más profundo de cómo realmente son las economías en las zonas rurales y así también cómo está compuesto la parte de la población. En las economías de las zonas rurales y a nivel nacional, una de las características que existe es que hay mucha informalidad. Es decir, que el gran desafío que se tiene del punto de vista de la investigación social y económica es eh, realmente conocer la verdadera información, es decir, evitar la información oculta, porque no todos dan lo que realmente es su parte de la economía, porque hay mucha informalidad. Ahora, en el otro tema que, que hay que ver es, por ejemplo, una variable más que seguramente se podría ver, además de la informalidad, el tema relacionado con la tecnología. Es decir, hay todavía muchos sectores de las zonas rurales que hay 2G. Entonces, cuando ya deberíamos de estar como mínimo en 4G. Entonces, ahí es otro tema que también deberíamos de ver en la variable. Ahora, en lo que significa eh, lo que hay que hacer, y evidentemente ha habido un gran avance, como tú bien lo has mostrado. Fíjate que creo de que la competencia de la telefonía móvil ha originado de que haya mayor presencia en las zonas rurales de Internet. Tú, Alfredo, y ustedes conocerán de que antes existía el concepto de descremar los sectores. Es decir, solamente invertir donde había alta rentabilidad y no en las zonas rurales. Y es por eso que incluso había un crecimiento asimétrico en cuanto a nivel de inversión. Las operadoras de telecomunicaciones en ese entonces se dedicaban más a invertir donde iban a recuperar su inversión en el corto plazo y no en el largo, en el mediano plazo. Hay muchas anécdotas. Eh, Cuando yo fui congresista, hablaba con los amigos de las diversas operadoras de telecomunicaciones que amplíen su cobertura, poniendo más celdas, y muchos me decían, Mesías, pero no es rentable. Yo le decía que sí es rentable, mira, prueba. Y luego, después de tanto convencerlos, pues accedían y ponían lo que es una antena, y resulta que al poco tiempo esa antena quedaba totalmente congestionada, saturada, y ponían una superior. Entonces, ahí hay que romper un paradigma. El paradigma sería en el sentido de que eh, en las zonas rurales sí hay tráfico, y porque el tema está analizar
¿de dónde viene ese tráfico? Ustedes saben que existe tráfico entrante y tráfico saliente. A veces el tráfico entrante a las zonas rurales es bastante alta porque hay mucha migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, no solo de las capitales intermedias del Perú, sino a nivel internacional. Entonces, eso hace que ocurra de que haya más tráfico y por lo tanto mayor necesidad de comunicarse. Y por supuesto que también otro impulsor de las redes de Internet ha sido las redes sociales, que muchas veces se utilizan para familiarizarse, para conectarse entre ellos. Y por otro lado, también creo yo que un gran desafío es que tenemos que ver el tema de lograr la hiperdigitalización, como lo has mencionado, Carlos, teniendo como motores a la salud, a la educación y lo que es la gestión pública, el emprendimiento y la transformación digital productiva. Eso tenemos que hacerlo urgente. Y por otro lado, también, como también lo expresaste, hay cerca de 196 capitales de provincia o provincias y cerca de 1.800 distritos, donde estas capitales de distritos y las capitales de provincia deberían tener un servicio de calidad alto. Y por supuesto que hay centros poblados que en muchos casos tienen mayor población que muchas capitales de distritos. Entonces ahí habría que priorizar que todos estos distritos, las municipalidades sobre todo, tengan el acceso a Internet para dar los servicios públicos a la comunidad. Dar acceso más allá del EPAC, del ECAT que ahora se están instalando. Y ahora, rápido, propongo, además de lo que significa canon por cobertura, también es importante desarrollar obras por impuestos. También es importante, en mi concepto, hacer un símil con FOSE de la energía eléctrica, crear el Fondo de Compensación Social Digital, un FOSDI, que esto tenga una característica de un subsidio cruzado. Y bueno, justamente este es uno de los temas que mencionó Mesías, que es la calidad, ¿no? Acaba de regresar Mesías. Se fue y regresó. Mesías, por si acaso, está en estos momentos en Cajamarca. Sí, Mesías, ¿ya discúlpame, regresaste? Alfredo, como le Sí, decía, es un tema que sí, tenemos que solucionar, que es la calidad. pero Entonces, es ya un estaba excelente terminando ejemplo, mi ¿ah? participación. Es un excelente ejemplo, Mesías, ¿ah? Eso es que, mira, imagínate que yo estoy en la capital del departamento, ojo, ¿ah? No estoy Mm. en la zona más alejada de mi región. No estoy en Pión, no estoy en Tabaconas, estoy en la misma Cajamarca. Y es ahí que es importantísimo, por eso yo ponía la variable calidad y que es urgente que Ocitel también ahí y las operadoras. Alfredo, ahí me quedo para no estar interfiriendo. Ya, ok, gracias, Mesías. Pero muy, muy importantes los aspectos que han mencionado, porque no podemos solamente guiarnos de algunas dimensiones, ¿no? O sea, este esquema de Internet es en realidad es multidimensional y entonces tenemos que escarbar en ciertos otros aspectos, ¿no? Es muy, muy reconfortante que el Internet rural esté creciendo, pero justamente hemos tenido un ejemplo de que este crecimiento no está necesariamente garantizando algunas características que debe tener este servicio de Internet. Entonces, quisiera pasarle la palabra a Stanley para que nos cuente un poco las experiencias que han tenido desde Internet para Todos en justamente contribuir al desarrollo de este Internet rural, ¿no? Bien, muchas gracias, Alfredo. Un saludo para Mesías igual y para Carlos. Gracias por la invitación. Y efectivamente, creo que en realidad se han venido haciendo cosas bastante buenas desde el ámbito regulatorio y político. Una de esas justo es la que mencionaba y la que creó Mesías, ¿no? Es un mecanismo para justo romper esa inercia de los operadores de ir a las zonas rurales, ¿no? Porque de repente
como bien lo comentó, ¿no? Oye, no es su estrategia ir a las zonas rurales, o no le es rentable, o simplemente el marco inversor que tienen está alocado en otros ámbitos, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas, y creo que Perú fue pionero en esto, si no me equivoco, hasta en el mundo, es la creación de esta ley de operador de infraestructura móvil rural y de OMBs, que salió en el 2013, ¿no? Que justamente brinda un marco regulatorio para nuevas iniciativas, para dinamizar el mercado con los OMBs y por otro lado con los OMRs para extenderlo, ¿no? Y esta ley nos permitió que justamente los socios, nuestros socios, ya hablando de Internet para Todos, vean con buenos ojos al Perú, ¿sí? Como su primera intervención conjunta, ¿no? Y la creación de este nuevo vehículo neutro, para intentar cerrar la brecha digital en el Perú, ¿no? Y bajo esta ley, en estos 5 años de operación, lo que hemos hecho es construcción, implementación de estaciones base en zonas muy rurales del país. Hemos logrado construir a la fecha más de 2.500 estaciones base 4G, conectando, incluyendo a alrededor de 3,7 millones de peruanos en más de 18.000 localidades, ¿no? No ha sido fácil la tarea, no ha sido fácil, pero creo que el marco regulatorio que se tiene en el Perú, que fue creado, permitió que no solo IPT, sino otros operadores de infraestructura móvil rural puedan ser creados y puedan ayudar a los operadores móviles a entrar, a aventurarse en esta aventura, valga la redundancia, en las zonas rurales, ¿no? Asimismo, creo que otras cosas buenas que se han hecho, igual luego veremos cómo esto se puede mejorar o terminar de meter el gol, como yo lo digo, ¿no? Son las redes regionales, ¿no? También es una iniciativa bastante buena, en realidad, ¿no? La de conectar capitales de provincia y distintos distritos rurales del Perú con redes de fibra y de radio, ¿no? Internet para Todos se apalanca mucho en estas redes regionales, ¿no? Más de los 2.500 sitios 4G, alrededor de 600 sitios de estos están apalancados sobre las redes regionales, ¿no? Donde se benefician más de 600.000 peruanos. Entonces, da gusto ver cómo infraestructura que está hecha por el Estado y por los impuestos de los peruanos, ¿no? No solo está beneficiando para su idea inicial, ¿no? Que fue comisarías, colegios, ¿no? Después ya hablaremos sobre las velocidades, si son buenas o malas, bajo el punto de vista inicial, ¿sí? De donde se hizo. Sin embargo, ahora, adicionalmente a la idea inicial, se apalancan para cerrar brecha de Internet 4G de alta velocidad de una manera masiva, ¿no? Entonces, luego hay que ver cómo podemos esto acelerarlo, ¿no? Y bueno, ya entraremos al tema de la operación de redes de transporte, cómo podemos hacer mejor las cosas, porque se dio una iniciativa, una patada inicial bastante buena, pero luego ha habido ciertas trabas para poder seguir avanzando en esto, ¿no? Pero igual la idea inicial y lo que se concretó fue bastante bueno, ¿no? Y luego lo que habló Carlos, ¿no? Carlos, habló bastante rápido, y quiero ahondar un poquito sobre la iniciativa también que tuvo el MTC de Canon por cobertura móvil, ¿no? Creo que el MTC entendió bastante bien cómo podría hacer de manera efectiva y concreta, ¿no? Cómo poder, estas tasas que pagan los operadores, ¿no? Que de repente hasta al final no se sabe y no se traquea en qué se gasta esto, y puede ser que incluso llegue al tesoro público porque no se gastó, ¿no? Crear un mecanismo que derive estos tributos o estas tasas a cobertura rural concreta, ¿no? Ha sido una ley, o una norma, una iniciativa bastante buena, ¿no? Y todas sus modificaciones, que pasaron de un 10%, lo mencionó Carlos, ahora hasta un 40, un 60%, ¿no? Y se cubre esto al 100% por los operadores. No se deja ni un 1% por detrás. Se cumple el 100% de ese 60%, ¿no? Asimismo, se entendió las distintas mecanismos que tenía la geografía peruana. Este, eh, Poniendo sobre la mesa sitios que no tenían energía eléctrica, ¿no? Entonces son paneles solares en los cuales se puede, con estos mecanismos, también llevar cobertura, ¿no? Internet para Todos ha llevado bajo este mecanismo
eh, Internet 4G a 387 localidades, ¿no? Mediante los operadores móviles, ¿no? Internet para Todos ha hecho un poco más del 50% de todo el mecanismo de canon por cobertura móvil, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no? Lo mencionó Mesías también, y quisiera andar un poquito ahí, para que se dé una verdadera inclusión digital, ¿no? Se han hecho muchas cosas, y esto se podría llevar un poquito más, ¿no? El canon por cobertura se podría llevar a otras tasas de telecomunicaciones e incluso se podría llevar a tasas de canon de fuera del sector telecomunicaciones. Hay muchas empresas que no son del sector telecom, como mineras, empresas de oil and gas, empresas eléctricas, que pagan tasas o canon, ¿no? Y en la cual se puede hacer un mecanismo muy parecido a en la cual sus contribuciones de tasas se deriven de manera específica a cubrir, por ejemplo, sus zonas de influencia, ¿no? Entonces, son mecanismos bastante buenos que se tienen que replicar, ¿no? En otros, ¿por qué no? En otros sectores o con otras tasas, ¿no? Porque ya hemos demostrado y el sector ha demostrado que funciona, ¿no? Está ahí, es algo concreto que funciona y cada año se mejora incluso, ¿no? Sin embargo, como mencionaba, para que se dé una verdadera inclusión, hace falta generar un ecosistema digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hemos avanzado muchísimo, falta más, está clarísimo, en el acceso, ¿no? Hay mecanismos, que he hablado hace un momento, ¿no? Pero también faltan otros dos pilares, que son el equipamiento que tienen que tener la población para hacer uso del Internet, ¿no? Pues yo tengo Internet, pero si no tengo un equipamiento para oye, no lo puedo usar. Y sobre todo el tercer pilar, ¿no? Que son los habilitadores digitales para el buen uso del Internet y el fortalecimiento de capacidades. Entonces, teniendo ese círculo de ecosistema digital que yo menciono, que es el derecho al acceso, los equipamientos o herramientas necesarias para hacer uso del Internet y los habilitadores digitales para que los ciudadanos puedan hacer un buen uso del Internet y gozar, por ejemplo, de las distintas este, em, beneficios que da el Estado, ¿no? Y que solo puedan ser usos mediante el gobierno digital o plataformas digitales, ¿no? Entonces, creo que ahí deberíamos andar un poquito más en cómo hacemos política o cómo hacemos iniciativas adicionales al acceso, que está bien y se tienen que fortalecer, sino también para los habilitadores digitales, ¿no? Y completar ese ecosistema digital para tener una verdadera inclusión digital, ¿no? Gracias, Stanley. La verdad es bastante importante los avances que ustedes desde el sector privado han hecho en mejorar el acceso del Internet rural, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, nosotros lamentablemente tenemos las políticas o las instituciones fraccionadas, ¿no? Entonces, el MTC se encarga de la conectividad, pero los otros aspectos que tienen que ver más allá de la conectividad, que Ujú, básicamente son el uso y la apropiación, en realidad no tienen un rector claro. Algunos dirían que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, pero eso, en mi opinión, es bastante discutible. ujú. Entonces, esa visión, digamos, integral es uno de los grandes aspectos que estamos en debe. Lo voy a preguntar en algunos momentos, pero quería preguntarle antes a Carlos Román. Carlos, cuando presentaste tu lámina me sorprendió la penetración rural, sobre todo de Lima, que si no me equivoco estaba por el 79%. Eh, Quisiera solamente que nos expliques un poco más el concepto de penetración que se ha estado poniendo en las láminas y cuáles son los aspectos que estarían evitando que esta penetración en zona urbana sería. Sé que el tema es rural, pero en zona urbana estaría limitándolo y que probablemente también lo limiten en zona rural. ¿Y cuáles son las limitantes que ves tú para que finalmente la zona rural tenga mayor penetración, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre el concepto o la definición, digamos, matemática, es el número de personas que utilizan el servicio de Internet móvil respecto al número de la población total.
Si tienes 1 millón de habitantes y la penetración y 700.000 de ellos utilizan el servicio, entonces es 70% de la penetración. Eso para cada departamento. Utilizar este ratio, este cociente, vale la pena porque evidentemente Lima, como tiene Lima metropolitana, como tiene 10 millones de habitantes, pues en términos absolutos saldría mucho más arriba. Eso respecto a la definición. Respecto a por qué incluso en departamentos como Lima es 79%, es decir, 20% por debajo del 100, ¿cuáles son las limitantes? Son varias. Una es asequibilidad, es decir, ¿dónde es que existe menos penetración de uso? En los niveles socioeconómicos D y E. Un segundo factor es de carácter etario, es decir, los adultos mayores tienen un menor nivel de uso del servicio. Es decir, a partir de 60 años o 65, según la clasificación oficial, este nivel de uso es bastante menor. No es el motivo de la presentación, pero también vemos que siendo menor, también ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, sobre todo porque quienes hoy tienen 60, hace 10 años tenían 50 y ya tenían este nivel de uso del Internet, digamos, en alguna medida avanzado. De modo que esos son un par de factores, podrían haber más. Un tercer elemento puede ser el nivel educativo. Esto influye bastante en el grado de aprovechamiento del acceso a Internet. Con esos tres me quedaría, pero son tres factores que influyen en una región como Lima y por supuesto en todo el país. Ok, No sé si había Carlos. una consulta más en tu comentario Ya, para, sí, mi para... comentario también decía que esos factores que han mencionado funcionan para lo urbano, pero también funcionarían para lo rural, ¿no es cierto? Sí, O por incluso supuesto. podrían ser más importantes en lo rural, por ejemplo, el factor etario. Sí, el factor etario, el factor educativo también. Eh, Aquí en este foro ninguno de nosotros es especialista en educación, pero sabemos que en el ámbito rural el nivel educativo promedio es menor que en el ámbito urbano, a lo cual habría que agregar un ingrediente adicional que sí tiene relevancia en el ámbito rural del país, que es la lengua originaria. Ujú. La lengua materna, quiero decir, ¿no? Que sí influye en el nivel de aprovechamiento del acceso a Internet porque sabemos que los contenidos en lenguas originarias del Perú es bastante menor proporcionalmente a lo que tenemos, por ejemplo, en idioma castellano. Tenemos que es un factor adicional que se suma. Ya, correcto. Mesías, quería preguntarte, dentro del desarrollo de todas estas políticas que se han mencionado, son políticas que parten del MTC, ¿no? Básicamente, parten del MTC. Parten además con una visión de conectividad, porque es digamos, el ámbito del MTC se mueve. Pero digamos, en tu experiencia como gobernador regional, ¿crees tú que hubiera sido mejor, necesario, trasladar las políticas centrales del MTC a un enfoque regional, incluso a un enfoque que podría ser, digamos, provincial? ¿Qué opinas al respecto, Mesías? Mira, Alfredo, tu reflexión es muy buena. Permíteme comentarte de que si no existe una conciencia digital y un pensamiento digital de la más alta autoridad política, presidente de la República, ministros, congresistas, gobernadores y alcaldes, no vamos a tener el impulso de la digitalización del país. Te comento rápido, cuando impulsé la ley, o cuando impulsamos, perdón, la ley de banda ancha, la ley que acaba de mencionar Stalin, la ley de los operadores medios virtuales y la OMB que se tituló la ley para generar la competencia de telefonía móvil, la ley de telesalud, la ley del CISMATE, que también tuve la oportunidad de impulsar estas leyes. Fíjate que no había consenso político. Incluso si tú o alguien revisa el diario de debates, sobre todo de la ley de banda ancha y la ley de operadores móviles virtuales, vas a ver que hubo un largo debate en la oposición de ciertos congresistas, de ciertos parlamentarios. Y la verdad que yo no entendía, incluso por el operador móvil virtual,
algún analista, entre comillas, político, me dedicó un editorial en un periódico prácticamente diciéndome que por ser provinciano daba ese tipo de leyes. Faltó que me ponga plumas y fueron muy agresivos conmigo. Es más, habían ciertos intereses de ciertas empresas operadoras que no querían que salga esa ley. Pero ahí viene un tema. Si no logramos que los congresistas, fíjate que lo que venimos hablando contigo, con Carlos y con otros más involucrados en el tema, si no, nosotros ya lo advertíamos que era importante la digitalización del país más allá de la pandemia. Ya cuando llegó la pandemia, incluso cuando impulsamos las redes regionales, que hay algo que también tenemos que eh, seguir profundizando. Ahora, hay conceptos que como lo ha establecido tanto Carlos como Stalin y tú también, por ejemplo, yo le llamo la hiperdigitalización, generar motores de la digitalización, pero hay temas que hay que solucionar con urgencia y eso de ese plan lo estamos planteando. Uno es el tema de la gobernanza. En el Perú no existe una claridad de la gobernanza. Por un lado está la Secretaría de Gobierno Digital, por otro lado está el Ministerio de Transporte. No, ahí tenemos que conformar a la brevedad posible un ecosistema digital. Y por otro lado, uno de los grandes actores que tiene que ver mucho con el impulso de las telecomunicaciones en la zona rural es Pronatel. Y ahí nosotros tenemos que ser claros, tenemos que reestructurar Pronatel urgentemente. Fíjate que, por ejemplo, una de las propuestas que yo me animo a plantear es que el director ejecutivo sea el designado mediante resolución suprema para darle estabilidad. Por supuesto, previo concurso público abierto y transparente y exigente. Si contamos del 2021 hasta la actualidad, creo que hemos tenido o han habido 9 directores ejecutivos, Ujú. donde se mueven miles de millones de soles en esa división. Es más, se le apartó a Occitel, Fitel se le reestructuró y por otro lado también la parte interna. Ahora, cuando tú me preguntabas si era necesario transferir a los gobiernos regionales, yo más bien lo que diría es que en esta reestructuración de Pronatel eh, se establezca una estrecha relación con las direcciones regionales de comunicaciones de los gobiernos regionales, con el objetivo de diseñar, por ejemplo, los planes regionales digitales de los gobiernos regionales y, por supuesto, entre los municipios, las provincias y los distritos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver la calidad, de ver la cobertura, de ver la infraestructura. Y ahí otro tema pendiente que tú también conoces, Alfredo, que es el establecimiento de la red NACE. Y la red NACE que tiene que ver con las instituciones públicas también. Por ejemplo, los municipios. Fíjate que el año pasado la Secretaría de Gobierno Digital sacó una resolución o una directiva que tú debes conocer también, en la que planteaba de que los gobiernos regionales podrían hacer modificaciones presupuestales para poder instalar lo que es el tema de la ciberseguridad. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo para que tengan cero papel, para que tengan firma digital? Darle los recursos necesarios a los municipios, a los gobiernos regionales, mejorar su parque tecnológico informático, hacer lo que es la alfabetización digital. Y por otro lado, es importante que también veamos a las redes regionales, no solamente a la instalación, sino también el mantenimiento y garantizar su calidad. Por ejemplo, fíjate que yo he notado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le traslada el dinero a los gobiernos regionales para que paguen a las empresas que están dando sus servicios de telecomunicaciones, pero los gobiernos regionales no le están pagando, no les pagan. Entonces ahí creo que tiene que corregirse de manera urgente. Habrá que decirle al Ministerio de Transportes que cree un mecanismo, mejorar ese proceso, de tal manera que el gobierno regional sea el que certifique la calidad del servicio y dé la conformidad para el pago de ese servicio y que lo haga el MTC, para evitar de esa manera este tipo de entrampamientos burocráticos que están ocurriendo. Y lo último que quiero proponer es de que es a través de estas redes regionales
eh, que tiene que verse de manera integral con la red dorsal. Ahora me dirán, ¿y por qué? Porque fíjate que una de las barreras para que haya crecimiento de lo que es la telefonía celular en las regiones, en las zonas rurales, es la transmisión o el medio de transmisión. Fibra óptica fundamentalmente, porque si se hace vía satélite sale muy caro. Entonces, mejor es hacerlo por fibra óptica y con todo lo que sale. Entonces, en ese concepto, ya no solamente las redes regionales deberían dar servicio a los colegios, a las comisarías, a los establecimientos de salud, sino a todos los ciudadanos, a todos los vecinos. Y ahí vamos seguramente a discrepar con Carlos o con Stalin el tema de la competencia. Oye, la competencia es buena, hay que generar las competencias. Si una empresa X da, no solamente una empresa operadora regional de unas zonas rurales, que dé la conectividad a los colegios, que dé conectividad a las comisarías, pero también a los vecinos que quieran tener el servicio. Y por supuesto, habría que reformular todo o seguir fortaleciendo el EPAT y el CAT. Y es un modelo muy interesante porque compras el servicio y no necesariamente hace la instalación de lo que es la infraestructura. Ahí me quedo, Alfredo. Gracias. Mesías, muchísimas gracias. Has tocado, bueno, dos temas súper importantes, ¿no? El primero es el de la institucionalidad, que no es tema de esta conversación. Como tú sabes, Mesías, yo trabajé en el Consejo Nacional de Competitividad e impulsamos un arreglo institucional mucho más eficaz para manejar todo lo que ahora llaman transformación digital, ¿no? Ese es un tema clave y ese es un tema que limita todo el desarrollo que podamos plantear desde el Estado, pero no solo el Estado, también del sector privado. Y el otro tema que está subyacente, perdón, a lo que dices es, existen muchas propuestas en realidad. Mesías, tú tienes propuestas, se hicieron propuestas a través del instituto que yo en donde trabajaba anteriormente, pero no hay una forma, o sea, cuando hablas de ecosistema digital, el ecosistema digital obviamente no solo es el Estado, es también el sector privado y la sociedad civil más academia. Pero no hay una forma, creo que decías, tú estás impulsando una especie de comité en CEPLAN, ¿no es cierto? Pero no hay un mecanismo por el cual todas estas propuestas puedan, desde el sector privado, sociedad civil y academia, presionar políticamente, porque también hablamos de los congresistas, ¿no? Pero si los congresistas no tienen digamos, una contraparte política, no política partidaria, ¿no? Sino de política pública, donde nosotros, los que conformamos el ecosistema digital, le digamos, por ejemplo, hay que ser más efectivos en el manejo de regionales, hay que insistir en la integración de los servicios, ¿no? Desarrollar los servicios, pero de forma integrada para que los ciudadanos puedan realmente transformarse. Todos ese tipo de cosas no tenemos un mecanismo. Entonces, ese es un pendiente, Mesías, y yo creo que en algún momento podríamos conversarlo. Y ahora, para la siguiente pregunta para Stalin, tiene que ver, como Stalin, Internet para Todos, entiendo que es una empresa privada, ¿no? Entonces, ¿cómo ve la empresa Ujú. privada ese desarrollo en general del Internet, en general rural? ¿Y qué incentivos o trabas tienen para poder continuar adecuadamente dentro de este esquema, ¿no? Bien, bueno, nosotros vemos bastante bien, en realidad, bastante bien, salvamos bastante las políticas que se han venido realizando hasta ahora, donde se ha visto efectivamente un crecimiento del Internet y de las conexiones en el mundo rural, ¿no? Sin embargo, esto no es fácil, ¿no? Si no, ya lo hubiéramos hecho, o lo hubieran hecho hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Hablando de trabas, una de las primeras trabas, y va a parecer un poco contradictorio, porque al inicio hablé de lo bueno de la iniciativa de las redes regionales, pero sin embargo, a, a la fecha se ha vuelto una traba, en el sentido de poder usar las redes regionales, ¿no? Para seguir conectando de manera efectiva a los pobladores, ¿no? Mesías lo comentó, las redes regionales son y junto con la red de usar, son un activo importantísimo, ¿no?
de los cuales se han diseñado y se han licitado 21 redes regionales, de las cuales 5 o 6 están en funcionamiento, ¿no? Y de las cuales incluso todavía el resto están en las etapas de supervisión, en distintas etapas que no terminan de terminar, ¿no? Con lo cual, y se genera un círculo vicioso, ¿no? Y también lo comentó Mesías, oye, ¿quién le paga a la red regional? Entonces yo no funciono, entonces no superviso. Si no funciono, algo se malogra, entonces te superviso y te pongo una nueva multa o penalidad, yo tengo que pagar. Entonces se vuelve un círculo vicioso, un círculo negativo en el cual finalmente lo que pasa es que no se puedan utilizar las redes regionales. Entonces, una de las trabas principales donde hay que mejorar la conectividad en el mundo rural son las redes regionales, ¿no? De todas maneras, Mesías comentó que reformular Pronatel. Lo cierto es que yo he tenido que comentar todas nuestras iniciativas y nuestras penurias alrededor de 6, 7 directores de Pronatel, ¿no? Y en los cuales, pues, cuando van cambiando, no puedes establecer una política de mediano o largo plazo, ¿no? Porque cada uno viene con sus distintas visiones, sus iniciativas, y si para nosotros esto es difícil, para las gestiones de las redes regionales, ¿no? Y las empresas que están gestionándolas, entiendo que es más complicado aún, ¿no? Lo otro son temas de permisología, ¿no? La permisología es bastante compleja en zonas rurales, ¿no? Tenemos hasta 5 formatos para tener que sacar entre sí y la PMA, VAP, permiso. El tiempo de, de respuesta en algunos casos tiene un silencio administrativo positivo que es a 90 días o a 60 días y en otros no hay respuesta. Entonces, eso es algo que tiene que mejorar, ¿no? El tema de la permisología en las zonas rurales, la cual tiene que ser mucho más ágil. De repente un formulario común y que vaya en un trámite y un tracking en el cual uno pueda hacerle seguimiento y acelerar, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos bien importantes. Y el otro punto, diría ya un poco para extenderme mucho, es el tema de la energía, ¿no? Oye, por lo general, las telecomunicaciones van atrás de la energía comercial, ¿no? De las redes de distribución. Eh, porque entendemos de que, oye, la estación base, la torre, se alimenta de alguna energía comercial, de algún distribuidor en zonas rurales. Sin embargo, lo que pasa ya en una zona muy, muy rural es que no encontramos esta energía comercial, lo cual hace la necesidad de poner paneles solares, mucha más carga de baterías, lo cual hace incluso para nosotros que tenemos un modelo low cost, neutral, ¿no? Ya apalancado para las zonas rurales, se nos hace imposible o inviable, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar una política en la cual tanto las redes de distribución vayan en conjunto con las redes de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, allí podríamos hablar de una verdadera eh, conexión de servicios básicos, ¿no? Como la energía, que es necesario, ¿no? Para poder cargar los celulares, para poder cargar las laptops, las distintas herramientas, como para hacer sostenible una implementación de una estación base en zona rural donde hay 100, 200, 300 personas, ¿no? Entonces, creo que esas son un poco las trabas que tenemos, pero aún así nosotros buscamos distintos mecanismos, ¿no? Como lo mencionaste, Alfredo, nosotros tenemos un programa de alianzas bastante bonito que lo hemos impulsado desde hace 2 años, que se llama Juntos Conectamos, un programa de alianzas en el cual busca justo incluir a la academia, al sector privado, aparte de nosotros, por ejemplo, empresas de mineras, empresas de oil and gas, ONGs o cooperación internacional,
en las cuales juntos, Internet para Todos, la academia, la cooperación internacional y empresas privadas rurales, ¿no? Que tienen operación en zona rural, juntos podemos crear un ecosistema y poder atender esas zonas rurales, donde incluso para Internet para Todos, con su modelo, incluso no les rentable, ¿no? O no les fácil de llegar o no les es sostenible, ¿no? Nosotros no ponemos ningún solo ladrillo o fierro o algo si es que vemos que no va a tener una sostenibilidad adecuada del sitio, ¿no? Entonces, rescato bastante el mundo de las alianzas, donde nos estamos moviendo mucho con la cooperación internacional, la academia, y en aras de poder conectar a más peruanos, ¿no? Y nada, solo como último punto, quisiera rescatar de lo anterior, que creo que es importante, son un mecanismo muy potente, que quiero que se quede al menos en la memoria de las personas o de los panelistas y las personas que nos acompañan, es el mecanismo de obras por impuesto, ¿no? Un mecanismo muy, muy, muy potente que hasta marzo de este año solo se utilizaba, digo solo, pero es buenísimo, para construcción de colegios, carreteras, puentes, hospitales, es decir, fierro, ladrillo, cemento, ¿no? Que es espectacular, se han hecho muchísimas obras sobre esto. Sin embargo, en marzo de este año la norma cambió, en el cual permitía la operación y mantenimiento de estas, donde ahí se abrió el capítulo para poder implementar redes de telecomunicaciones, ¿no? En la cual, como todos sabemos, una red de telecomunicaciones no puede ser solamente construida, tiene que ser operada y mantenida, si no, vamos a tener muchos cables sueltos o elefantes blancos en cada región, ¿no? Entonces, se le tiene que dar la fortaleza, la capacitación, el fortalecimiento de capacidades la fuerza, ¿no? Los atributos a los gobiernos regionales para, junto con el MTC, diseñar los perfiles adecuados para que los mismos gobiernos regionales diseñen los perfiles para conectividad 4G, para entidades públicas, ¿no? Hay más de 7.000 millones de soles que están eh, eh, bajo este mecanismo, en las cuales se usan el 15, el 20%, ¿no? Yo creo que habiendo esta posibilidad, creo que se puede conectar de manera exponencial, ¿no? Mediante este mecanismo. Internet para Todos está muy enfocado en esta iniciativa. Creemos que vamos a sacar la primera obra por impuestos en telecomunicaciones en el Perú. Ahí estamos trabajando y creo que esto da para más, ¿no? Yo creo que se va a demostrar que esto funciona, así como las distintas normas, y después de eso, una expansión bastante grande bajo este mecanismo. Eh, Ahí me quedo, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Stanley. Em, yo solamente remarcar el hecho de trabajar con los gobiernos regionales, ¿no? Pero, y también crear asociatividad de todo lo que tengan que ver con este desarrollo, ¿no? Yo me acuerdo que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando estaba de viceministro Carlos Valdés, que creo que Carlos está entre los asistentes, se creó la Alianza para la Banda Ancha, ¿no? Que lamentablemente, que era una unión no solo de empresas de telecomunicaciones, sino también de empresas de construcción, por ejemplo, para poder impulsar básicamente la fibra en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, creo que los mecanismos de alianza, los mecanismos de asociatividad son tremendamente importantes para poder avanzar. Y ese es uno de los aspectos que deberíamos impulsar. Como no tenemos preguntas, no sé si es porque no se podían hacer o porque simplemente por ahora no hay inquietudes mayores. Lo único que les voy a pedir es una reflexión final muy corta sobre el tema en general y lo vamos a hacer un poco al revés. Entonces, primero, Stalin, te voy a pedir que tengas una reflexión corta a modo de despedida eh, y luego ya con los demás panelistas. Bien, a manera de reflexión, creo que se han venido haciendo bien las cosas.
¿sí? Hay iniciativas bastante buenas. Nuestros socios, Meta, Bit, CAF, Telefónica, apostaron por el Perú. No es porque por su estabilidad jurídica o por su estabilidad política, no, es porque vieron que se estaban haciendo, habían unos lineamientos bastante buenos y sólidos, ¿no? Sin embargo, esto tiene que seguirse fortaleciendo, ¿no? Y abrir más mecanismos, ¿no? Hemos hablado de muchos otros mecanismos los cuales podemos aprovechar en aras de seguir cerrando la brecha digital, y para eso necesitamos involucrar a todos los actores, ¿no? Creo que un déficit importante es, oye, hay muchas iniciativas de repente aisladas, oye, ¿no? ¿Cómo podemos englobar esto en un solo ente, ¿no? Pero esa sería mi reflexión. Gracias, Stalin. Sigo con Carlos. Carlos, ¿cuál sería tu reflexión final? Bueno, primero que nada, realmente muy valioso los comentarios de Mesías, de Stalin. Nos da muchas luces sobre algunas ideas que pueden trascender este conversatorio. Me quisiera quedar con específicamente un mensaje que dio Stalin en el sentido de que en el ámbito rural el desafío es de tal magnitud que ya puede perfectamente ser un espacio donde materialicemos un concepto que viene flotando hace tiempo y sobre todo desde la pandemia, en el sentido de que la conectividad digital ya dejó de ser un tema sectorial que solamente compete al MTC o a CIPTEL como regulador, sino ya forma parte de la agenda país, más aún si nos encontramos relativamente cerca del inicio del 5G en el Perú, que donde va claramente ya no es un ámbito solamente de conectividad, sino cómo impacta en la productividad, en el bienestar, en la competitividad, decía, de los países. Por lo tanto, si es que hubiera bolsones de fuentes de financiamiento de otros sectores que tengan presencia relevante en el ámbito rural, es momento que existan instancias más allá del MTC que promuevan el aprovechamiento de dichos recursos para continuar, para sostener este crecimiento en la evolución de la expansión de la infraestructura. Ya vimos cómo con algunas medidas concretas que han venido funcionando en los últimos años, los resultados han sido sumamente favorables. Podríamos prever que estos resultados se acelerarían con este tipo de mecanismos que serían bastante innovadores, por supuesto, pero de una eficacia previsiblemente bastante alta. De modo que eso es lo que quisiera dejar como mensaje, como ya miremos de forma mucho más transversal a la conectividad digital, dejando de estar únicamente viendo los temas tan específicos del sector. Gracias, Carlos. Y por favor, me sigas tu reflexión final. Gracias, Alfredo. Mira, lo primero que tenemos que hacer todos los peruanos en general y de manera particular los que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del Perú es tomar conciencia de la gran importancia que tiene la transformación digital. Parte de la transformación digital que tiene como bases fundamentalmente en una infraestructura TIC que se sustenta en dos pilares, tanto en la conectividad como en la tecnología de información. Y por supuesto, con todos los actores, bajo los conceptos de los stakeholders que participan de manera activa. Ahí lo que tenemos que hacer es tomar esa conciencia. Esperemos un segundo que Mesías vuelva. Ya volvió. Sí, continúo. Sí, decías que tomamos a conciencia, eso es lo que último te Sí, tomamos escuchamos. conciencia de que la transformación digital es transversal a todas las actividades productivas, económicas, culturales y sociales. Ya no es simplemente un hecho aislado, sino es transversal. Y es por eso que debemos de consolidar una infraestructura TIC que sea moderna, que sea inteligente y que sea rápida, y que esto a la vez sirva para impulsar el gobierno digital y que el gobierno digital sirva de tres pilares para lo que es la transformación digital productiva y el desarrollo económico, lo que es la economía digital, y lo que es el tema de desarrollo social, donde está salud, educación, seguridad ciudadana y la participación ciudadana y el gobierno abierto, y por supuesto, lo otro que no es menos importante, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, monitorear el cambio climático y todo eso con el objetivo de brindar los servicios de calidad a la población en general.
Esa conciencia es la que debemos de tomar y por supuesto, nunca me cansaré de decirlo, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Es decir, desde la presidencia de la República hasta el último servidor y ciudadano de a pie, que es importante la transformación digital y esa conciencia colectiva debemos de consolidar. Gracias, Carlos, gracias, Alfredo, y gracias, Stalin, por permitirme compartir con ustedes este panel. Más bien, muchas gracias Mesías, muchas gracias Carlos, muchas gracias Stalin. Hay muchas ideas aquí tremendamente importantes. Tenemos que ir a los siguientes pasos. Por ahora, como presidente del capítulo peruano de Internet Society, solo les puedo ofrecer que vamos a seguir organizando ya no solo este tipo de eventos, sino queremos ir hacia un nivel más que en su momento dado los comunicaremos. Agradecemos a todos los presentes por su participación. Muchísimas gracias por estar hoy día, jueves, en épocas casi navideñas. Entonces, agradecemos todo su esfuerzo y estaremos viendo nuevamente en un evento ya a partir de enero. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. muchas Es un gracias. gusto, muchas Hasta gracias luego. también. Hasta pronto. Chao.